tomé como misión propia empezar a especializarme en la representación ante el IRS. Hay gente que le congelan cuentas, hay gente que le auditan y le hacen Que les quitan cambios. propiedades. O al igual también hay gente que de verdad depende del reembolso para poder pagar la renta de su casa. Mucha gente que no se da cuenta es que en el instante que tú cruzas la frontera y pisas tierra estadounidense, empieza a contar un reloj específico, que es la residencia fiscal. Ya cuando eres residente fiscal en Estados Unidos, independientemente de tu estatus migratorio, ya tienes la responsabilidad de pagar impuestos y también de declarar ingresos. Flipping, gente que compra casas. Algo muy importante es de que cuando vendes una propiedad generalmente reconoces ganancias capitales, pero cuando estás en flipping es ingreso ordinario. Es ingreso ordinario y todo lo que tienes es considerado inventario, no un gasto. Una carta de amor del IRS, es importante nunca ignorarlas. Mucha gente piensa que el hecho de que recibió una carta pero nunca abrió el sobre no es considerado recibida. Hola, ¿cómo estás, Gaby? Hola, muy bien, muy emocionada del invitadazo que tenemos hoy en Real Estate Talks. Muchas gracias por escucharnos. En esta ocasión invitamos a Rubén Valdés. Rubén Valdés, a ver, quiero que me expliques, porque ahorita, antes de que empezamos el podcast, me estabas contando de todo lo que haces y no quiero verme corta con tu presentación. Entonces, sé que eres estratega para representar en el IRS. Es un tax strategist. Ajá. O sea, un especialista en taxes, representante del IRS. Exactamente. Representas a quien haya los tenido clientes. problemas con el IRS, pero cuéntanos un poquito. ¿Qué haces? Ajá, ¿qué haces? Así hecho, muy buena pregunta y muchas gracias por la invitación. Bueno, yo empecé en esta carrera para empezar porque todos los latinos recibían documentos del IRS y ellos no sabían qué hacer. Ujú. Siempre venían con cartas y bueno, pues no le entiendo, es que todo está en inglés. Entonces, ¿qué hago? Deja que el IRS haga de las suyas, que te quite tal vez reembolsos que te pertenecen, que tal vez te auditen, te haga cambios. Entonces yo dije, los latinos como que nunca han sido representados ante el IRS. Y pues ellos tienen derechos, todos tenemos derechos, son los derechos del contribuyente de ser representados y también de pagar el impuesto correcto. No pagar $1 más, no pagar $1 menos, sino el correcto. Entonces la gente pues recibía cartas y no saben qué hacer. Y yo dije, hay una gran necesidad aquí en la comunidad latina porque nadie está siendo representado de la manera correcta, ni tampoco no hacen nada. Entonces tomé como misión propia empezar a especializarme en la representación ante el IRS. Hay gente que le congelan cuentas, hay gente que le auditan y le hacen Que cambios. les quitan propiedades. Que les quitan propiedades. O al igual también hay gente que de verdad depende del reembolso para poder pagar la renta de su casa. Hay gente, hay créditos para las personas de bajos ingresos y el IRS se las niega sin ningún tipo de justificación. O a lo mejor dejan de aplicar esos créditos por desconocimiento. También, eso es la consecuencia a veces por ir con preparadores de impuestos que no están muy familiarizados con el tema de impuestos, de la elegibilidad de los créditos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo recibo una carta del IRS que algo hice mal, en primera están súper intimidating. O sea, te dices, aquí van a estar afuera la policía a punto de agarrarme. Entonces, llevo aquí 25 años en Estados Unidos. ¿Pasado? Sí me ha pasado. ¡Ay, no! Claro que me ha pasado. Es la historia de una amiga. Que sí, me contaron. No, me pasó, la verdad, te soy sincera. En una LLC que abrí, que dejé ir, o sea, que yo no sabía, ay, pues ya no estoy ganando nada con esa LLC, entonces no tengo que hacer nada. Entonces quedó ahí muerta. De repente, 3 años, 4 años después, me llegó una carta que no había hecho las cosas propiamente para como cerrar. Claro, o sea, pero en ese momento no sabes qué hacer. O sea, no sabes si regresar con tu contador, que en ese momento yo lo hice todo con TurboTax, o sea, no tenía con quién regresar. Pero muchas veces piensas eso. Voy con el CPA que me preparó los impuestos en esa época, que ojalá que siga vigente, ¿verdad? Y que siga trabajando para que me responda dudas. Pero muchas veces ellos no tienen la capacidad ni el conocimiento de ayudarte. Entonces, el saber que existes tú, una persona como tú que puede representarlos, o sea, muy específicamente en este problema fiscal, que puede repercutir en otros problemas. Te puedes convertir en criminal o se puede convertir en bancarrota o se pueden convertir en problemas más graves si lo dejas pasar. Pues la verdad, yo sinceramente no sabía que existía este concepto. No, de hecho mencionas 2 puntos muy importantes. Primero, creas una empresa. El IRS tiene la autoridad
de hacer declaraciones de impuestos sustitutas, que significa que pueden ellos estimar potencialmente lo que tú ganaste como empresa. Y tú, vamos a suponer que abriste la empresa bajo impulso, porque voy a crear una empresa, voy a ser emprendedor, Te registras metiste en todo. internet, a una Sí, página, rápido. Inxfile.com, pues, En la Claro. Universidad de TikTok. Y Ajá. luego, en ese instante, creas la empresa y bueno, y te olvidas porque ya la motivación se perdió después de 2 semanas. Ujú. Y bueno, pues el IRS te mantiene la base de datos y ellos pueden estimar el ingreso y de repente tú recibes una carta amenazadora de que te van a congelar una cuenta. Ujú. ¿Por qué? Porque debes todo ese dinero, porque tú registraste tal vez que eras una persona, no sé, que eras un restaurante y ellos van a estimar lo que gana un restaurante en ese código postal aproximadamente y te avientan una factura grandísima que no se va a poder controlar. Y la otra, dices, te pueden hasta eventualmente acusar criminalmente. De hecho, no presentar una declaración de impuestos puede constituir un crimen. Ujú. Deberle al IRS, siempre y cuando no escondas nada, no es un crimen. O sea, de hecho, en el 2019 hubo un estudio de uno de cada tres personas le deben al IRS. Entonces, todo el mundo le debe, pero presentar y esconderte puede constituir un crimen. O sea, si Claro. el no presentar no puede ser tomado como negligencia, si como que no estás presentando tus obligaciones, ¿por qué? Que Exacto. presentar no significa pagar. O sea, yo Ujú. siempre le digo a mis inversionistas, yo tengo un fondo de inversión, pues tú nada más piensa que si vas a invertir con tu LLC, que cada año tienes que presentar lo que se ingresó y lo que se ganó, Así lo es. que se De perdió. hecho, Nada más es Ujú. reportar, es, hola, aquí estoy, estos fueron mi año, punto, sencillito. No es tan complejo como a veces nos espanta, ¿no? de hecho, aunque lleven a cabo actividades ilegales, siempre tienes que reportar. Y de Wow. hecho, si quieres, nos pudiéramos cambiar al tema de lo que es inmigración y IRS colaborando con ICE, si es que quisieran. Pero a lo que voy es, la provisión 6013 del Código de Rentas Internas dice que no va a compartir información con otras agencias gubernamentales. Y esa provisión se pasó específicamente porque teníamos, el Congreso quería que pagaras impuestos aunque llevaras a cabo actividades ilícitas y iban a mantener esa confidencialidad internamente y no lo iban a compartir. Bueno, pues ahorita es el quinto comisionado en funciones que ha renunciado porque estamos quebrando la ley en el instante que compartimos información con otras organizaciones, que también te va al otro paso, ¿verdad? Entonces, si llevas a cabo actividades ilegales, tienes la obligación de pagar impuestos, pero ya no tienes la seguridad que no se va a compartir tu información. Claro, ¿no? Sí. Qué nervio. Pero bueno, digamos que no que las actividades sean ilegales, pero que yo no conozca por ser extranjero, sobre todo, porque Ujú. son inversionistas de fuera, o incluso porque no conozco la ley porque vengo llegando a Estados Unidos y yo no sé cómo funciona la ley aquí, ni cómo establecer mi empresa, o sobre todo en inversiones, que lo vemos mucho nosotros con inversionistas, el desconocimiento de la ley no te excusa. Así es. O sea, te va a llegar tarde o temprano y vas a tener que, y aparte del IRS, como cualquier otra, son penalidades por no haber pagado por ciertos años, más intereses, más, o sea, le suman, que lo que pudo haber sido $1,000 hace 10 años, ahorita se te complica y se te convierte en que te van a quitar la casa entera. Efectivamente, mucha gente que no se da cuenta es que en el instante que tú cruzas la frontera y pisas tierra estadounidense, empieza a contar un reloj específico, que es la residencia fiscal. La residencia fiscal, ya cuando eres residente fiscal en Estados Unidos, independientemente de tu estatus migratorio, ya tienes la responsabilidad de pagar impuestos y también de declarar ingresos mundiales. Entonces, no solamente tienes que declarar el ingreso de aquí, que ganas aquí en Estados Unidos, sino todo el ingreso en otros países y más aparte reportar cuentas en el extranjero. Y con respecto a los inversionistas, efectivamente, si tú eres un extranjero y tú quieres invertir en Estados Unidos, potencialmente vas a tener que divulgar y presentar muchos formularios informativos que la empresa que está en Estados Unidos está controlada por un extranjero y esos reportes de no mandar son $10,000 de penalidad nomás por no mandar un formulario. Ujú. Entonces, son relativamente altos. A ver, entonces vamos, me quiero regresar un poco. A partir de que cruzas este lado, ¿a partir de cuántos días que estés en el país ya estás obligado? Yo la primera vez que vi eso hace 15 años, que vine a hacer la maestría, Ujú. yo nada más reportaba impuestos en México, pues nos llegó a todos, oigan, tienen que declarar. ¿Cómo? Pues sí, tienen que declarar porque llevan tanto tiempo aquí. ¿A partir de cuántos días estás obligado a declarar impuestos? 183 días. La regla está un poquito compleja del conteo de días, pero son 183 días, ya eres considerado residente fiscal aquí. O sea, Así- estudiantes, gente que se viene a intercambio, un año, lo que sea. No.
hay exenciones de visas, ¿ok? Ujú. Entonces, cuando una persona está exenta, específicamente significa exenta del conteo de días, no exento de impuesto, ¿ok? Claro, Entonces, claro. porque un Ajá. estudiante que gana dinero en Estados Unidos está exento del conteo de días, pero del dinero tiene que pagar impuestos en su Ujú. 1040 non-residence, no Ujú, residente. ujú. Ok. Entonces, la visa es la que te exenta los días. Entonces, puedes estar bajo una visa que aunque estés físicamente en Estados Unidos, te exenta el conteo. Pero específicamente con las personas, por ejemplo, indocumentadas que vienen, independientemente que tengas estatus legal migratorio, tienes la responsabilidad de pagar impuestos porque no te exente esos días que estás presente. Claro. Y ahora, si tú vienes y ya estás, pagando impuestos aquí, reportando impuestos y comentas, tienes otros ingresos en otros países. Ujú. Esto que tú comentas tú, yo estoy familiarizada. En mi caso, tenemos que reportar, mi esposo y yo, absolutamente el 100% de las cuentas de banco que Ujú. tenemos en México. Nos piden el nivel más alto Del y el nivel FBAR, ajá. del FBAR. El FBAR es un reporte gigante, solamente informativo, Así es. ¿verdad? Pero ¿qué hay? Porque hay gente que también piensa, oye, ok, yo reporto todo allá, pero yo allá ya pagué impuestos por lo que ingresé. Ujú. Eso no significa que yo voy a volver a pagar por esos impuestos acá, ¿verdad que no? De hecho, es un tema muy bueno. Generalmente, el Código Tributario nos da 2 herramientas para poder eliminar que pagues impuestos sobre el mismo ingreso en 2 lados. Y eso se llama el Foreign Tax Credit, que es el crédito del extranjero, que el impuesto que pagas, por ejemplo, en México puede ser acreditado acá en la declaración de Estados Unidos, o está también la forma 2555, que es para excluir el ingreso cuando tú estás físicamente presente, por ejemplo, 330 días en México, vamos a suponer, y tú estás trabajando, tú puedes excluir parte del ingreso para propósitos federales, del impuesto federal. Y recuerden que hay diferentes tipos de impuestos. El Seguro Ujú. Social y Medicare, como quiera, tienes que pagarlo si estás trabajando como contratista independiente en México. Te puede excluir el ingreso para propósitos federales, pero el Seguro Social y Medicare, si tú estás en México trabajando como contratista independiente, entre México y Estados Unidos no tiene lo que se le llama el Totalization Agreement y tienes que pagar Seguro Social y Medicare acá. Ok. Entonces es como que dependiendo de qué país estemos hablando, porque es diferente. Claro, cada Colombia país, tener de otras México, reglas, sí, Colombia, etcétera. etcétera. Pero lo que sí es una realidad es que si tú ya pagas en el país en el que ingreses, tienes que pagar impuestos por lo que estás ingresando. Así Pero si tú es. ingresaste en México, en Colombia, lo que sea, pues no deberías de pagar por ese ingreso si ya lo pagaste allá, acá en Estados Ujú. Unidos. Pero por eso te tienes que asesorar de un experto como tú para evitar. Pero lo importante es sí informar todo. Efectivamente, creo que siempre tenemos un sistema voluntario aquí en Estados Unidos fiscal, que no significa que si se te antoja, presenta, significa que te da la oportunidad del gobierno que tú calcules tu impuesto, calcula cuánto debes y yo te lo voy a procesar y te lo acepto. Sin embargo, yo te puedo auditar porque yo tengo la autoridad y tienes tú la obligación de darme todas las pruebas. Pero el sistema voluntario, tú ponme todo lo que tú ganaste, calcúlame tu impuesto y yo te lo acepto. Y Entonces, tus ese es el gastos sistema. igual. Y los gastos Y los gastos sí. igual. Ahorita Ajá. dijiste una palabra que nos espanta a todos por muchos, auditar. ¿Cuál? Ahí me Dame, gusta. Ah, porque es como se ponen Es las que cosas sí, buenas, ¿verdad? sí. No, pero auditar. ¿Cuáles son las reglas básicas o sea, los años, el tiempo de Ujú. que el IRS puede auditarte? Así es. De hecho, las reglas para auditarte son 3 años. 3 años, los últimos 3 años son considerados años abiertos. Sin embargo, si te están auditando y encuentran omisiones más del 25%, se va a 6 años. Y si determinan que has cometido fraude, es ilimitado. Te pueden auditar todos los años si quieren. Y pues claro, ahí siempre cuando te auditan, están escaneando para potencialmente indicadores de fraude y te pudieran también no solamente investigar civil, pero también criminal al mismo tiempo. Pudiera haber la posibilidad. Pero 3 años generalmente es lo que te auditan y dependiendo de cómo van tus declaraciones de impuestos, porque sí te las pueden expander a mucho más años. Sí, por ejemplo, ahorita están auditando, o sea, en el 2025 están auditando el 2022. Se o acaba sea, de cerrar el 2021. se acaba de cerrar el 2022. Ajá, Del el 22, 22. 23, 24 me pueden auditar. entonces Así el es. 22, 23 y 24 debes de tener tus comprobantes de ingresos, los gastos, todo guardado por cualquier cosa. Específicamente, de hecho hay muchísimos tax planning strategies en las redes sociales y una de las cosas que yo veo es de que dicen, cómprate, por
por ejemplo, un Ferrari y ponlo como gasto en tu declaración de impuestos. Y va mano a mano con los requisitos de qué es lo que yo tengo que tener para una auditoría. Pues para empezar, todo gasto tiene que tener sustancia económica, ¿verdad? ¿Para qué lo hiciste? Si tú eres barbero, ¿verdad? Y compras un Ferrari, ¿cómo exactamente te ayuda a generar más ganancias? No tiene ninguna sustancia económica y nomás lo compraste para un propósito, evadir impuestos. ¿Y cuáles son los requisitos? De verdad que los gastos más abusados son los de vehículo. ¿Por qué? Porque siempre se usa mixto para personal y de negocio. Entonces hay una provisión muy específica, que es la 274D de dedo, que en esa provisión te dice que tienes que tener todos los gastos de gasolina, los recibos físicos, no solamente lo que es en la tarjeta, no. Tienes que tener los recibos físicos, tienes que tener, claro, el withdraw de ahí de la tarjeta, el retiro de la tarjeta, y al igual también tienes que tener un récord de millaje. Si no tienes esos 3 componentes, no te van a permitir la deducción y es específicamente delineado en esa provisión. Ahora, de todos los otros gastos, generalmente nomás ocupas un recibo y el comprobante de pago, pero es que mucha gente no tiene todo lo de las millas. ¿El récord de millaje recomiendas alguna app? ¿O? Pudieras usar una app, puedes apuntarlas con plumos. Aquí lo importante es que tienes que Pero tener... si te llega una auditoría y entonces pues yo agarro una libreta y le pongo la fecha de hace 3 años y le pongo ¿no? Bueno, a ver, la regla siempre... Al aire, digo, es que se me hace Mexican muy... Curious. Ok. Digo, tenemos la oportunidad... Ahí, Ay, Dios mío. Oye, vamos a aclarar, por favor, Rubén. Pon aquí la gente en cintura. Vamos a poner orden. Digo, te apuesto que más de uno lo está pensando. Sí. Aquí estamos para hacer las preguntas que a ustedes se les ocurren. Se puede reconstruir. Sin embargo, nos dice que tenemos que tener los récords contemporáneos. Eso no significa a un minuto antes de hacer la declaración de impuestos. Significa día con día ir llevando a cabo tu récord de millaje. Manejé a San Antonio a ver una propiedad. Manejé a Dallas a ver, no sé qué digo, pensando en los inversionistas. Necesitamos que mantenerlo todo. Y la razón es porque si tú me das un recibo que dice que pagaste $100 por gasolina, los $100 no son deducibles a su totalidad, porque va a haber un porcentaje que va a ser personal. Por eso se ocupa el millaje. Sobre todo para es mejor una app, ¿no? Sí, claro, una aplicación. ¿Cuál aplicación recomiendas? Bueno, ¿qué es? Mal IQ se llama. Ok, sí, Mal IQ. No, está bien, ese sí, porque luego esas herramientas son útiles. Sí, porque, por ejemplo, yo no sabía que eso son unas cosas como un red flag, lo de los vehículos o el uso de vehículos. O sea, para nuestra audiencia que están metidos en real estate o inversionistas o realtors. Hemos hablado aquí del estatus del IRS de Real Estate Professional. También necesitan llevar el millaje. Necesitan que tener récords contemporáneos de todo, ¿verdad? De, por ejemplo, las horas que están invirtiendo, todo eso. Y todo es récords contemporáneos, no es, ya me cayó auditoría, hago todo. Pero ahí que agarras tu calendario y ya con eso se comprueba, mi calendario de las horas que le invertí a tal trabajo. O sea, mi agenda, mi Calendly, mi... Sí, o sea, no hay un formato específico, solamente tenemos que tener récords contemporáneos, es lo que nos piden. Y ahí es donde hay muchas áreas grises, ¿verdad? Porque por eso existe el Tribunal Fiscal de los Estados Unidos, donde hay controversia, que el abogado del IRS está diciendo que no cumple los requisitos de legislatura y nosotros decimos que sí. Entonces aquí está el juez federal, el abogado del IRS, y estamos nosotros representando al cliente y pues tiene que haber un juicio porque hay un área gris que el juez tiene que poner orden. Claro. Y a ver, entonces regresando a ti y a lo que tú haces. Entonces tú eres experto en todos estos temas y empezaste representando a, todo tipo de clientes, pero pues obviamente pues eres latinoamericano, entonces tienes muchos clientes que les llegan este tipo de cartas y no saben qué hacer. Pero ¿tú también preparas impuestos o no? De hecho, yo duré 15 años preparando impuestos. Yo pienso que no pudiera representar a contribuyentes si no he vivido en carne propia el maratón de presentar declaraciones de impuestos, porque es una carrera relativamente... Bueno, es que ves mucho volumen de clientes en un corto periodo de tiempo. Sí. Entonces, o sea, casi acaba sin signos vitales para el 15 de abril. Sí. Pero sí, duramos 15 años como preparadores de impuestos, presentando declaraciones individuales de empresas, para poder ya después eventualmente poder representar. Claro, es como que otro nivel más arriba, más experto. Y ya no lo haces. No, ya no. Y la razón es porque la demanda para representar a contribuyentes ha incrementado exageradamente, que ahorita muchas de estas personas
ya, si se fijan, métodos de invertir, por ejemplo, ya tienes un niño de 17 años que está invirtiendo en moneda virtual. Esa declaración de impuestos ya se convirtió muy difícil. Sin embargo, ellos piensan que pues tal vez todo es fácil. Hago mis declaraciones de impuestos en TurboTax. Se equivocan horriblemente Claro. y ahora tenemos que representar al de 17 años. ¿Sí me explico? Entonces ya ahorita mucha gente está optando por presentar sus propias declaraciones de impuestos, pero están cometiendo errores porque en lugar de que la legislatura sea más simple, se está complicando todo más. Ok, o sea que estás viendo, ese es uno de los trends que estás viendo con clientes. Ujú. ¿Qué tal, por ejemplo, los negocios que tú o los entrepreneurs, a los empresarios que representas, qué cambios estás viendo que la ley está implementando que pueda afectarlos? Bueno, ahorita, de hecho, en los negocios latinos, hay muchas personas que no están trabajando tal vez con un seguro válido, y ahorita han puesto muchísima atención, no oficialmente, pero hay muchas pláticas de que, bueno, todas esas personas que posiblemente tienen empleados que no tienen un estatus legal para trabajar, ha habido mucha habla de que potencialmente van a dirigir energías sobre ese aspecto. Ahora con la nueva administración. Exacto, entonces eso para los negocios, o sea, no solamente pudieran enfrentar penalidades bajo el código de inmigración, pero también en el código tributario puede haber penalidades de ambos, porque, bueno, pues en teoría, yo como dueño de negocio y tengo un trabajador que sea potencialmente muy bueno, pero no tiene permiso de trabajo, tengo dos opciones, o tal vez se le paga con un seguro que no es de él o pagarle como un contratista independiente que estamos fallando bajo las reglas del Departamento de Labor. Estamos que le tienes que fallando hacer el 1099. con la ¿no? 1099, pero él no es un contratista independiente porque está bajo mi dominio y control. Realmente Entonces, debería ser un de W2. empleado. Ajá. Exacto. Entonces, es muy difícil ahorita con los negocios que emplean ese tipo de personas porque tienen que tomar una decisión difícil. Pero qué Y difícil asumirlo. para esas compañías crecer, ¿no? O sea, Sí. porque si están topándose con este tipo de problemas, Ujú, les es más difícil poder crecer o contratar más gente. sí. Ujú. Oye, Rubén, y quiero ahondar un poquito antes de que se nos acabe el tiempo de el camino. Bueno, fuiste preparador de impuestos, ¿qué? Ujú. 15 años. Así dijiste. es. Ajá. Ahorita eres especialista para atender estos casos donde el IRS te Anda haciendo de las suyas. anda haciendo las suyas. Digo, anda haciendo su chamba, la verdad. Sí, sí, sí. Pero tú también has transicionado, ¿se dice? Sí, has hecho la Ujú. transición Ujú. a ayudar a empresarios a escalar sus empresas con conocimiento Así es. de las reglas del IRS. Así ¿Estoy es. en lo correcto? Sí, sí. ¿Nos puedes platicar un poquito de ese Claro, journey? yo fundé Latin Tax Academy y la razón por ¿Cómo la se cual llama? Latin Tax Academy, la razón por la que fundé esto es porque de hecho mi madre es CPA, era contadora en México y también aquí en el estado de Texas, es CPA, Certified Public Accountant. Ella llegó tampoco sin saber absolutamente nada. Entonces yo veo de hecho a muchos estudiantes que están presentes ahí en mis sesiones como mi madre hace 25 años. Ujú. Porque antes, o sea, si te fijas cómo éramos a veces los latinos de que, mira, no le hables a ella porque ella también es preparadora de impuestos y es la competencia. Entonces, he estado tratando de impulsar una conexión más entre los latinos, de ayudarnos y Ujú. estamos creando comunidad real de capacitación, formación desde cero a muchas personas que vienen de otros países, que eran profesionales allá, a que empiecen desde cero a crear una carrera profesional y tener una comunidad relativamente unida de que, oye, no somos competencia, podemos ser aliados. Tenemos que crear una cultura y una comunidad donde cuando tú tienes una duda, tú le puedes fácilmente preguntar a un colega y ellos con gusto te ayudan. Antes no era así. Ujú. Antes era de que no le hables a esa vieja. Claro, es la Claro. competencia directa. Pero, por ejemplo, si yo tengo una empresa aquí, o sea, hablando de los nuevos, tú asesoras también a empresarios de que tienen una empresa de lo que sea, de servicios, o restaurante o real estate. ¿Tú ayudas a ver qué tax advantages o qué situaciones de tax pueden tomar o no? Sí, bueno, eso lo O más bien ya ofrecemos. cuando hay una situación una de foco rojo de que ya te está hablando el IRS para algo. Con respecto a eso es más planificación Ajá, tributaria. planificación. Planificación tributaria. La planificación tributaria yo no la manejo personalmente, pero tenemos equipos CPAs en nuestra oficina donde se ofrecen y se especializan solamente en planificación tributaria Ah. y ver el tipo de entidades, ¿verdad? ¿Qué pasa si te conviertes en una corporación S versus una corporación C o te quedas como LLC? Entonces, ven los pros y contras porque también hay más requisitos y Claro. requerimientos que tienes que llevar a cabo.
Y ventajas una de la otra, ¿no? Así es. Ujú. Sí. Y pero esto que mencionabas de la universidad que creaste para compartir conocimiento, viene muy de la mano, ¿no? De que si llegas, por ejemplo, lo que le pasó a tu mamá, CPA de México, tienes que volver a empezar para Ajá, volver a así es. hacerlo. Y muchas profesiones es lo mismo. Vienen de allá los abogados o los dentistas y llegan aquí y no pueden hacer otra cosa más que trabajar en restaurante hasta que puedan conocer un poco de cómo meterse en la industria que ellos quieren hacer. Ujú. Pero también va por ahí, por lo que mencionaba Lala, de cómo tú crear tu empresa o cómo escalar o cómo empezar a crecer. Ujú. Y yo pienso que muchas de las veces, muchos de nosotros no crecemos porque nos enfocamos en cosas operativas. Entonces, como siempre estamos viendo hacia abajo, nunca tenemos la habilidad de como que subirte a un helicóptero y luego vuela y luego voltea hacia abajo, la dirección del negocio, para dónde vas. Siempre estamos enfocados en las operaciones día con día y se nos olvida la dirección. Estamos corriendo con los ojos vendados y no sabemos ni cuándo nos fue bien y cuándo fuimos exitosos o no. Ujú. Y creo que muchas de las veces es eso con nosotros, como ya cuando nos empezamos a capacitar en el área o cualquier área, creo que nos enfocamos muchas veces en las cosas operativas y se nos olvida la dirección o nunca establecimos dirección. Ok. Muchas veces dices, ¿cómo se empieza un negocio? Y mucha gente dice, creando la LLC. No, antes de crear la LLC tienes que tener tu business plan para dónde vas, la dirección, cuál es tu exit strategy también, hacia dónde vas y cuál es tu meta real para poder ahora sí ver las operaciones día con día, pero tienes que empezar con la meta, o sea, para dónde vas. Por ejemplo, algo para acotarlo a la audiencia del podcast. Tenemos muchos inversionistas aquí que crean LLCs, pueden ser extranjeros o locales, pero crean LLCs para adquirir real estate. Ujú. Que es una LLC básicamente para eso, comprar casas, invertir en multifamiliar, propiedades, STR, short-term rental, lo que sea. Ujú. ¿Hay algo en especial que deben de fijarse las personas que invierten para una entidad para pura inversión en especial? ¿Que deben Sí, tomar en una de cuenta las o no? cosas que yo veo errores frecuentes, Ajá. por ejemplo, es poner casas o inmuebles adentro de una corporación S. Y eso es para la gente doméstica, porque para poder ser accionista de una corporación S es las personas que tienen que ser residentes fiscales en Estados Unidos. Un error muy frecuente es cuando ponen las propiedades adentro de la corporación S. Mencionaron una LLC. La LLC para propósitos federales no es nada, ¿verdad? Pero no, al menos de que nosotros la clasifiquemos como una corporación S. Muchas veces eso es lo que hacen, meten la corporación, crean la LLC, mandan la elección para hacer Es corporación election. S en Ajá. el IRS y luego contribuyen la casa. Y pues en el instante de una liquidación o que hagas algo inválido, tienes que reconocer toda la apreciación de la propiedad en ese instante como individuo. Y eso es un error muy caro. ¿Pero por qué ese error? O sea, ¿por qué sería el error? O sea, al cambiar como es, Porque se van vamos a pagar suponer, taxes. porque en el instante que yo tal vez haga algo que elimine el estatus S o que yo quiera cerrar el S, en ese instante yo voy a tener que distribuir la propiedad como persona, como individuo. Eso cuenta una distribución y yo tengo que reconocer al valor del mercado. Vamos a poner que la propiedad me costó 40 Ya entendí. y ahora vale Ajá. 300. Ujú. Entonces, en ese Como instante una yo tengo que ganancia. reconocer la Ujú. ganancia. Pero si tenemos, por ejemplo, una LLC con una propiedad, pero no le decimos al IRS si queremos ser una entidad separada de nuestra persona, la apreciación sigue y yo no tengo que nunca reconocerla. Ujú. Y mucha gente crea la LLC para propósitos, para protección legal. Claro, pues sigue manteniendo sus protecciones estipuladas desde un principio, pero para propósitos del IRS sigue siendo una persona no considerada, una entidad no considerada, o sea, no separada de tu persona. Sí, o sea, Ujú. estamos hablando cuando haces una LLC que es un single member LLC Ajá. y luego lo haces ese. Así. Ajá. Como que combinarlas es el error. Sí. Porque en lugar de tener, aunque la S tiene beneficios, Ujú. no con la propiedad en sí, no Así cuando la es. propiedad se forma en la S. Ajá. El otro también con respecto a real estate, hay mucha gente que compra propiedades con el propósito de flipping,
¿verdad? Que Ajá. voy a arreglar y todo. Bueno, muchos, o sea, eso puedes convertirte en corporación ese. Lo que yo nunca he recomendado es si lo quieres mantener a largo plazo, corporación ese no puede, o sea, tienes que hacer las matemáticas, ¿verdad? Pero generalmente no hay mucho beneficio y te perjudica más monetariamente. Flipping, gente que compra casas, algo muy importante es de que cuando vendes una propiedad generalmente reconoces ganancias capitales, pero cuando estás en flipping es ingreso ordinario. Ujú. Sí. Es ingreso ordinario y todo lo que tienes es considerado inventario, no un gasto. Es inventario y se suspende si compras la casa el año 1 y luego construyes el año 2 y la vendes en año 3. O sea, todas las pérdidas se suspenden hasta cuando se vende. Y la ganancia va a ser ingreso ordinario. Y aquí es lo que mencionabas ahorita, muy importante de subirte y ver realmente qué es lo que quieres hacer, dónde tus vas? goals, tus metas, a dónde vas. No nada más aventarte, sacar la LC y luego decir, pues voy a experimentar con este negocio, voy a experimentar con este otro, porque para un tipo de negocio, en cualquier industria, ahorita estamos hablando de real estate, pero en cualquier industria, los subnegocios pueden beneficiarte en uno y en otro. Así es. Imagino que esos son los problemas que más ves dentro de toda la historia que llevas de los clientes que lo han hecho. Con respecto, sí, a la planificación, bueno, tienen que tener bien definido a dónde van para poder recomendar una estructura fiscal, ¿verdad? Claro. ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es la meta con este negocio? Y creo que se les olvida definir eso primero y luego hacen el registro. Y ahí es donde a veces también dicen, me arrepentí, como al principio, ¿verdad? Dejé todo sin reportar y el IRS reportó todo por ti y tienes una pesadilla. Ahora ya dicen que debes mucho dinero Y ahora todo tiene una solución. O sea, Ujú. ya cuando llegas a eso, tú eres la persona, o sea, nada más para entender y me gustaría que nos compartieras tus datos con la audiencia. O Claro sea, que si sí. alguien trae un tema, ¿queda claro? Un tema, una carta del IRS, algo, una audición, no, Ya, Auditoría. auditoría, perdón, una Yo le auditoría. digo una carta de amor. Una Una carta de amor, sí. te buscan a ti. Si alguien quiere también, si alguien quiere ver de qué forma debe estructurarse para, lo menciono porque la mayoría de nuestra audiencia son inversionistas de real estate, Ujú. también tú pudieras ayudarlos. Así es. Efectivamente, una carta de amor del IRS es importante nunca ignorarlas. Mucha gente piensa que el hecho de que recibió una carta pero nunca abrió el sobre no es considerado recibida. No, no importa, ya asegúrense que la abran y le demos contestación a tiempo. Y al igual, la planificación tributaria es esencial para un inversionista. Para eso también te pueden buscar. Así es, nosotros tenemos el equipo que puede ofrecerles planificación tributaria. ¿Y dónde te pueden encontrar? Digo, Me estoy sí, sí, sí. Instagram. Sí, ¿o qué es? sí. Lo que sea Bueno, más mi fácil. Instagram, pueden conectarse con Instagram, es TaxPro Rubén, o al igual también pueden visitar la página, website, que es www.mytaxprofessionals, plural, professionals.com. Una pregunta, sé que estás ubicado aquí en Austin, Ujú. pero tenemos gente que nos escucha de todos lados. No importa, esto es federal. Así Esta es, ley es federal. representamos a Ujú. gente en todo el mundo, porque Ujú. hay muchos extranjeros que se meten en problemas, al igual también. Sí. ¿Verdad? Todos Ujú. los extranjeros tienen que estar muy informados de los requisitos que se tienen que presentar. Falta de mandar un formulario puede ser hasta $10,000 de penalidad. Solamente por no llenar. Por no llenar, por no Ujú. presentar. Sale más barato la consulta de planificación. Claro. Totalmente. Muy bien, Rubén, pues muchas gracias. Me Muchas gustaría gracias. invitarte otro día para que nos platiques de Claro este que tema sí. educativo. Sí, yo creo que Fue- acabas de salir fueron ahorita acabamos de salir de la locura de taxes, Ujú. pero yo creo que lo importante es, sobre todo a final de año, cuando empieza la gente que quiero meter deducciones, voy a comprar un Ajá. carro, todo esto que mencionábamos, que a veces no es la mejor opción nada más por meter deducciones por meter deducciones, te puede causar dolores de cabeza más costosos más adelante. Así es, la planificación tributaria se hace ahorita, no Ujú. el 31 de diciembre. Exacto. Gracias. Sí. Exacto. Muchísimas Muchas gracias por estar gracias. con nosotros. Encantada de tenerte aquí con este tema tan valioso e importante para toda nuestra audiencia. Yo soy Lala Elizondo Y yo soy Gaby Proctor. y esto fue Real Estate Talks. Si llegaste hasta aquí es porque te gustó la información y estás interesado en invertir en real estate en Estados Unidos. Para esto hemos creado un entrenamiento que te va a simplificar este camino, ya sea que seas un inversionista por primera vez o que seas un inversionista sofisticado. En la descripción de este episodio está la liga que te llevará a este entrenamiento. O bien búscanos en Instagram como @invierte con Lala y Gaby y comenta con la palabra invertir en cualquiera de nuestras publicaciones y así te mandamos la liga a este entrenamiento. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos vemos en el siguiente. Escucha un episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana. En tu plataforma favorita para escuchar podcasts. Ponte en contacto con nosotros en lalegaby.com.